Llevamos unos cuantos días sin hablar de la carretera de la costa, ese tema tan polémico, pero que todavía continúa en marcha, todavía sigue el debate y todavía sigue sobre todo la lucha de la plataforma de afectados por el trazado de la carretera de la costa, una plataforma que ya ha conseguido casi 30.000 firmas en apoyo a que se estudie otra alternativa a ese trazado que ya se ha planteado, el trazado que por el momento es el oficial que tendrá esa carretera de la costa y que bueno y que sigue pasando por los barrios y afectando a fincas de plataneras de varias familias, y que habiendo otras alternativas como las que proponen desde la plataforma, que afectarían a mucho menos terreno, pues de momento se mantiene ese mismo trazado. Eso sí, esta lucha que ellos han ido llevando, pues les ha ido dando sus frutos. Hemos llegado hasta el Parlamento de Canarias, hemos conseguido el apoyo de prácticamente todos los grupos. Es más, se iba a votar la semana pasada una PNL para que sería a favor de estudiar ese cambio de trazado, que por el momento no se ha podido producir esa votación. Ahora preguntaremos por qué. También esta misma semana se van a reunir con el consejero del Gobierno de Canarias, con Chano Franqui, también en este sentido, en el sentido de ver en qué hemos avanzado, en qué no, en cuanto a esa posibilidad de que se puedan estudiar las alternativas. Ellos proponen en torno a 6 alternativas que precisamente hoy estamos aquí para conocerlas y para que ustedes también desde casa pues sepan un poco más visualmente qué es lo que se propone y cuáles son las alternativas posibles, porque existen, y como ya han ido escuchando, hace unos días escuchábamos a Paco Denis de Si Podemos apoyar a una de estas alternativas. Nos acompañan en los estudios de Onda Cero La Palma Elías Navarro, Cecilia García, en representación de esa plataforma. Buenos días, Elías. Buenos días, Cecilia. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, seguimos en la lucha. En primer lugar, agradecerte que nos hayas recibido otra vez. Nosotros pues seguimos fuertes, seguimos firmes, porque creemos que tenemos razones suficientes como para que se nos escuche y como para que se tomen en cuenta nuestras alternativas. Creemos que tenemos razones suficientes como para defender que este volcán se apague ya para nosotros, porque realmente es un volcán que no se ha apagado. Ahora tenemos la certeza de que la colada apunta hacia nuestras fincas y hacia nuestras viviendas, porque la hemos visto sobre un plano. La diferencia es que ahora podemos luchar para parar esa colada. Es la principal diferencia y por eso seguimos en nuestros sitios, seguimos con nuestras reuniones vecinales, seguimos proponiendo medidas, seguimos haciendo estudios, porque hemos realizado estudios de las alternativas, tanto topográficos como a nivel de mediciones y de cantidad de propietarios y fincas, tamaño de las mismas, y continuaremos tratando de llegar a un acuerdo y una solución que nos convenza a todos, por lo menos, aunque no todos podamos conseguir todo lo que nos gustaría, pero sí al menos una solución favorable para todos, porque como recalcamos siempre y volvemos a recalcar, no estamos en contra de la carretera, estamos en contra de que se realice el trazado de esta forma. Y esa solución, Lías, pasa por las alternativas que ustedes ya han puesto sobre la mesa, que han sido escuchadas, han sido expuestas a vecinos, a vecinas en el Parlamento de Canarias, etcétera. Incluso yo creo que ya hemos conseguido que se empiece a dar el brazo a torcer, que de verdad nos ha costado, pero de verdad ya se les está escuchando con conciencia, ¿no? Con de verdad la intención de si esta gente está haciendo esto de esta manera, si esta gente está llegando hasta donde está llegando, es porque tienen razón, y van a tener también esa reunión con el consejero Chano Franqui, que yo creo que se va a hacer, espero que sea un antes y un después en todo esto. Vamos a escucharte ahora, Elías, que nos expliques con los planos, con los planos proyectados. Recordamos que para quienes nos siguen a través de las redes sociales, pues lo podrán ver perfectamente. Quienes nos están escuchando a través de la radio, pues que sepan que tendrán ese vídeo en nuestras redes sociales, donde podrán verlo todo visualmente. De todas formas, lo intentaremos explicar lo mejor posible en los próximos minutos. Me gustaría, Cecilia, que nos contaras tú qué hemos logrado hasta ahora, qué ha pasado con esa votación de la PNL que estaba programada, que se ha pospuesto, y bueno, y también pues qué esperamos de esa reunión con Chano Franqui. Pues hasta ahora hemos seguido logrando muchos apoyos. De hecho, la recogida de firmas ha sido astronómica.
tenemos, o sea, todavía nos llaman, o sea, nos están llamando incluso de medios de la península a hacer entrevistas a razón de esta votación, de esta recogida de firmas, porque obviamente cuantas más firmas recoges, más visible eres. Entonces, esto nos está dando mucha visibilidad, lo cual nos está dando también más fuerza y más visibilidad en medios en península, que obviamente es simplemente porque cuando cuentas, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando cuentas lo que está pasando con esta carretera y lo que pedimos nosotros, cuando haces ver nuestra lucha, se entiende y se defiende. O sea, por eso es el éxito de la recogida de firmas y por eso es que los medios se ponen en contacto con nosotros y se está dando a conocer en península. Con respecto a la reunión del miércoles, esperamos que lo que ha pasado en Parlamento semanas atrás, por fin que pudimos exponer las alternativas que con nuestros medios pudimos plantear y que consideraron coherentes, esperamos que realmente se haya estudiado alguna de ellas. Sabemos que una de ellas, que luego Elías hablará con más detalle de ellas, se filtró y se ha extendido en todos los medios, en redes, etcétera, pero no sabemos si esa será la que se va a valorar o no. Nosotros pusimos 6, hay algunas que, como digo, Elías las expondrá, que son alternativas muy buenas porque no causarían daño ninguno, que ya es suficiente y vamos a ver cuál es la que nos sorprende Frankis, pero esperemos que el señor Frankis pues nos dé buenas noticias, que no estamos como al principio para nada. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, que hemos acudido a un cambio al menos, si no de postura, de actitud, ¿no?, en cuanto a escucharlos a ustedes. Sí, yo creo que, sobre todo a nivel regional, a nivel de Gobierno de Canarias, yo creo que una ejecutiva dirigida por una persona como es el Víctor Torres, con la empatía que tiene y la calidad humana que tiene este señor, nuestro presidente, era muy difícil que al final no acabase escuchando a un grupo de afectados. Yo creo que una persona como él pues no lo iba a permitir. Sobre todo después, disculpa Elías, de las declaraciones de Paco Denis. Sí. Si Paco Denis, que forma parte del gobierno, hace esas declaraciones, nos saca el plano, se basa en catastro, etcétera. Sí, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. Claro, Paco Denis, desde su postura y desde su partido, pues ha tenido a bien de escucharnos, de verlo sobre el terreno, y Paco lo tiene muy claro, es decir, él ha mirado el catastro y es evidente que una de las alternativas pues es mucho menos costosa, haría mucho menos daño, aunque tenga afección por otra zona, pero reduciría mucho el impacto y sobre todo alejaría la vía de las viviendas. Pero le tenemos que agradecer, sí que le tenemos que agradecer al Gobierno de Canarias que nos esté escuchando, al señor Chano Frankis, al señor Sebastián Frankis, que esté estudiando nuestras alternativas, Ángel Víctor Torres y nuestro presidente, pues su empatía y su buen hacer en este sentido. Y por ahí hemos presentado 6 alternativas que, como decimos, no tienen que ser necesariamente estas, pero las defendemos porque todas están fundamentadas y argumentadas con, digamos, sus ventajas y sus desventajas. 2 cuestiones antes de pasar a esas alternativas. Una, ¿se han reunido ustedes con Héctor Izquierdo, con el comisionado especial para la reconstrucción? ¿Han estado presentes en esa reunión? Sí, un representante de la plataforma, Vicente Rodríguez, estuvo en esa reunión. Bueno, tampoco es que sacásemos mucho en claro, simplemente pues tuvo una actitud abierta a escucharnos. Y otra persona que estaba allí, de otro grupo parlamentario, sí que hizo una defensa firme y férrea de la carretera y seguía un poco, pues, sin cambiar la actitud. Yo creo que cuando nos sentemos y nos reunamos también con el grupo parlamentario que nos falta, al final es algo que cuando se ve sobre el terreno y cuando se escucha realmente a los afectados, que yo creo que fue al principio sobre todo el problema, y el mensaje no llega distorsionado, sino que se escucha bien lo que se está pidiendo, pues se pueden llegar a entendimiento. Y por último, y porque es algo que me gustaría puntualizar, porque a veces quizás muchas personas se quejan, ¿no?, cuando uno lucha o piensa que es una simple pataleta, o a veces nos dan a parecer que bueno, vamos a reunirnos con ellos y vamos a intentar dialogar, a llegar a un punto en común.
El pasado 19 de abril se reunían ustedes también con, bueno, Chano Franquis precisamente estuvo aquí en la isla de La Palma, se reunió con agricultores, con vecinos, etcétera, y se puso sobre la mesa la creación de una comisión con los afectados de la carretera de la costa para estudiar las posibles alternativas, etcétera. ¿Esa comisión a día de hoy existe? No. Y han pasado 2 meses. Han pasado 2 meses. Bueno, nosotros ya, como dice el dicho, estamos por lo positivo. Con que encontremos una solución nos vale. Yo simplemente lo puntualizo, ¿no? Porque yo creo que también hay que poner en valor, Elías, Cecilia, la paciencia que están teniendo ustedes, porque estamos hablando de claro, cuestiones. Quizás nos quedamos esperando esa comisión y todavía seguiremos esperando y a lo mejor la carretera se está haciéndose. De todas maneras, nosotros en ningún momento hemos estado esperando. Por eso. En ningún momento hemos dejado de actuar. Nosotros sabemos que esto es una carrera de fondo y no hemos dado ningún paso atrás ni lo vamos a dar. Entonces... y desde una posición sobre todo del diálogo y de tender puentes, es decir, no cerrar. Nosotros incluso con representantes que en algún momento dado nos han podido recriminar algo, incluso se han perdido la forma, nosotros seguimos tendiendo la mano y buscando entendimiento porque creemos que es la manera de llegar a una solución que sea ventajosa para todos. Yo creo que las posiciones de enrocamiento son peligrosas, son muy peligrosas, no ya solo por parte de grupos de afectados, sino sobre todo por parte de representantes políticos. Yo creo que una posición de enrocamiento por parte de un representante político es algo muy peligroso porque el representante político al final lo que tiene que hacer es escuchar y resolver los problemas de la ciudadanía, y desde una posición de enrocamiento y digamos de taparse los oídos es imposible llegar a entendimiento porque es imposible escuchar y saber realmente cuál es el problema y las soluciones que plantean los afectados. Por eso nosotros pues continuamos tocando la puerta de aquellas personas que aún no nos han escuchado o no se encuentran convencidas para tratar de convencerlas, porque yo creo que no hay que tener miedo al debate y la argumentación cuando se tienen razones de fondo. Pues si les parece bien, Elías, Cecilia, vamos a ver esas alternativas que ustedes proponen y las vamos explicando. Bueno, las van explicando ustedes y yo se las dejo, les dejo a ustedes los micrófonos al 100% para que nos expliquen una a una, viendo esos planos, cuáles son las alternativas que ustedes proponen y, por supuesto, esa alternativa principal que creo que era la que defendía en su momento Paco Denis y creo que es la que menor afección supone para el terreno. Así que, bueno, a ver si podemos ver ya esos planos, a ver si nos salen. Vale, aquí tenemos creo que el primero. Sí, esta es la llamada alternativa 0 y hemos defendido tanto la alternativa 0, que sería el restablecimiento de las vías antiguas y los enlaces antiguos tal cual existían, lo hemos defendido con sus ventajas y sus desventajas, y también hemos defendido a partir de aquí la que nosotros hemos denominado la alternativa 0.5, que sería el ensanche y mejora de la antigua vía, sobre todo en las zonas donde ha habido afección, puesto que esto no supondría nueva afección, nueva destrucción, sino simplemente supondría pasar sobre terreno ya afectado. Y además somos conscientes, porque en la plataforma existen muchos propietarios que están en esta situación, de que hay muchas personas que han perdido la finca, que se encuentra soterrada bajo lava, que incluso verían bien una expropiación, porque verían, digamos, un dinero que no han visto aún por su finca. También defendimos la tunelación. De la tunelación no tenemos plano, la tunelación la defendimos con la legislación en la mano como primera alternativa antes de estas dos. Hay una directiva de tunelación, directiva 54/2004 del 29 de abril, en su anexo primero, artículo 2.2.2, establece que como único requisito sobre la geometría del túnel que no se establezca con una pendiente longitudinal mayor al 5%, es decir, que no hay un desnivel mayor de un 5% a lo largo del tramo del túnel, a menos de que físicamente no sea posible. Para hacer un ejemplo muy gráfico, la carretera del Roque de los Muchachos tiene un desnivel de un 15% aproximadamente, es decir, ese 5% pues se podría buscar la manera de salvarlo, y defendimos además que en caso de que en el enlace que existe proyectado en el actual trazado, que es por la rotonda de Marina, no fuera posible solventar ese 5%, que se buscase otro enlace, porque al final tunelando no hay que preocuparse de la afección que se pueda crear. Se podría enlazar por cualquier otro punto donde sí que existiese una pendiente menor de este 5%, y no habría ningún tipo de afección. Luego, como como cuarta alternativa, defendimos la bifurcación por las curvas del Pollo, una bifurcación a la salida de... A ver si vemos el plano, ahí lo tenemos, a ver. Es una bifurcación a la salida de la antigua carretera de la vía de la costa.
lo que supondría diluir el tráfico a la salida de la antigua vía sobre Tazacorte y sobre la laguna, evitando esas curvas que nosotros denominamos en Tazacorte como las llamadas curvas del pollo, y por tanto generando un enlace mucho más recto hacia la laguna y pudiendo participar Tazacorte de la misma manera de la vía por el antiguo enlace. La siguiente que hemos defendido ha sido el enlace por la nueva rotonda de la laguna. Esta para nosotros supondría... bueno, primero recalcar una cosa, hemos tirado, digamos, la línea de la alternativa sin que tenga que ser exacta y necesariamente justo por esa zona, digamos que es una aproximación de la idea, es decir, no tendría que discurrir justo en ese metro exacto, ¿no? Una aproximación para que nos hagamos una idea de cómo podría ser la alternativa, pero sí que enlazaría por la rotonda de la laguna. En este caso lo mismo, permitiría diluir el tráfico, estos famosos 20.000 vehículos que supuestamente va a recoger esta carretera, y por tanto no sería necesario realizar un nuevo enlace por dentro del pueblo de Tazacorte, y además tendría la ventaja muy interesante para los llanos de Aridane de poder participar directamente de esta obra, porque al final si esto va a formar parte del corredor insular, del futuro corredor insular, pues que los llanos tengan un enlace directo por la laguna y no tenga que bajar a Tazacorte para entrar en ello, pues sería muy interesante. Además permitiría recuperar esas viviendas y esas fincas de camino que se ven en esa equipuca intermedia entre la laguna y Tazacorte, y sería para nosotros pues una solución muy buena. La dificultad es el trabajo sobre lava, pero hay que considerar una cosa: los 20.000 vehículos no van a discurrir actualmente. Si van a discurrir, pues discurrirán dentro de X años cuando se termine el corredor. De todas formas, la carretera de la costa tampoco iba a estar lista de hoy para mañana. Pero bueno, se podría esperar a realizar este enlace y diluir el tráfico, y se podría aguantar, digamos, pues provisionalmente 1 o 2 años con el enlace actual hasta que esto fuera técnicamente posible, y creo que para los llanos está muy interesante. Y por último, la que se ha filtrado... que esta es, yo no sé si es la que sería como la primera alternativa, realmente. Sí, pregunto. La que ustedes tienen como... para ustedes o para los técnicos con los que ustedes han hablado. Esta es la alternativa principal que se está estudiando ahora mismo. Para nosotros, nosotros defendemos las 6 alternativas con la misma fuerza. Evidentemente, cuanto menos opresión haya, es lo ideal. Nosotros hemos defendido siempre la restauración de la vía antigua tal cual estaba como objetivo principal. Evidentemente, en una mesa de negociación, pues cada una de las partes tendrá que ceder algo. En este caso, la alternativa aprovecharía unos 100 metros que existen desde el antiguo enlace de la carretera de la costa hasta el llamado almacén de los Cejas, por debajo del campo de fútbol de Tazacorte, y a partir de ahí sacaría un ramal que enlazaría con la circunvalación que viene del puerto. Sabemos que supuestamente existe un inversor para esos terrenos que están por detrás de San Borondón, no sabemos si esto es verdad o no, pero en caso de que exista, hay espacio suficiente para pasarlo por detrás de la futura construcción de esas famosas 60 o 70 viviendas que se van a realizar allí, sin problema. Esta la tenemos que defender. En primer lugar, la defendemos porque era una alternativa que existió hace muchos años, esto se nos reconoció en el ayuntamiento. Y no sabemos por qué ese proyecto no se irá adelante. Es verdad que este rumor estuvo en el pueblo. Si ustedes hacen a bien de hablar con vecinos y afectados del pueblo, este rumor existió en el pueblo hace muchos años, que iba a salir un ramal de la circunvalación del puerto por detrás de San Borondón. La defendemos primero porque aleja la carretera de las viviendas, que creo que es una parte muy delicada ahora mismo en el Valle de Aridane. Tener esta afección a viviendas, tanto directa como indirecta, cambiar el modo de vida de familias que llevan generaciones, sobre todo en el barrio de Marina, de forma directa, y también afectando al barrio de San Borondón y el barrio de Las Cabezadas, pues es algo muy delicado. De la misma manera la defendemos porque la cantidad de desniveles es menor. Nuestros estudios técnicos nos dicen que la cantidad de desnivel aquí, el desnivel máximo es de unos 8 metros. Esa es una de las condiciones que siempre se ha defendido, me refiero por parte del gobierno de Canarias, etcétera, en cuanto al trazado actual, el que está como oficial. Ese desnivel, también lo recto que tiene que ir la carretera, no ha sido siempre, aparte de la anchura, uno de los condicionantes, y en este caso esta tiene menos desnivel que el trazado. Tenemos informes técnicos, habla que el desnivel, según los planos topográficos, máximo sería de unos 8 metros. Sin embargo, el trazado que se proyecta actualmente, el desnivel sería de unos 19. Esto a nivel de desmontes, a nivel de ancho de taludes, a nivel de altura de muros, de impacto paisajístico y de costes de la vía, que creo que es lo más importante, supondría una reducción importante. Por tanto, también la afección directa a plataneras e indirecta, porque recordemos que poner una nube fija sobre los plátanos también afecta a su producción. El sol, los plátanos funcionan como funcionan, y el sol es una parte fundamental para la producción agrícola. De la misma manera afectaría una menor cantidad de terreno al empezar a enlazar más adelante,
y según el catastro, nosotros hemos mirado el catastro y afectaría también a un menor número de propietarios. Esta es la alternativa que se proyecta actualmente. Hemos hecho un estudio sobre los afectados por esta alternativa que tengo apuntado, en el cual solo en el barrio de Marina y en Las Cuevas afectaría, permítame no decir los nombres, a las siguientes fincas: 3 selemines, 4 selemines, 1 selemín, 1,5, 6, 5, 2, 5, 2,5, 2,5, 5, 2,5, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8 y 4, todos selemines. Serían 20 propiedades, 81 selemines, a unos 4,05 selemines por propiedad, es decir, 4,05 selemines por familia, de unas 19 familias distintas. Estaríamos hablando pues, de una afección pues, a casi 2 decenas de familias, digamos, de pequeños propietarios. Por la propia orografía del terreno, ustedes que además han estado allí y lo han visto, se disponen bancales horizontales y eso sumado al poco tamaño de las fincas, lo que haría sería que la vía, al cruzarlas por medio, o bien las destruiría completamente, o bien, digamos, el pedacito que quedaría se pediría la expropiación completa o se abandonaría, porque nadie va a estar cultivando, digamos, pues una tira de plátano. Sin embargo, por la alternativa que defendemos por detrás de San Borondón, se afectaría aproximadamente unas 6-7 fincas de unos 3-4 propietarios distintos. Se puede ver claramente en el catastro que las fincas pues, tienen un tamaño mucho mayor, la afección al tener unos desniveles menores pues también sería menor directamente sobre las fincas. Las fincas en este caso se podrían cruzar de forma parcial y no quedarían totalmente destruidas, sino que quedaría terreno suficiente para que las fincas pudiesen seguir siendo explotadas. Y es una pena porque nosotros lo hemos dicho y lo repetimos, que lo ideal hubiese sido pues, la restauración de la vía antigua y defendemos que no se tire una mata más de plátano, pero realmente con datos objetivos en cuanto a costes, en cuanto a afección directa, indirecta, en cuanto a afección a vivienda, incluso en cuanto a aceptación y digamos impacto social, pues es una alternativa mucho más sencilla, mucho menos costosa que la que existe actualmente y que digamos las alternativas que se proponen sobre la actual, porque recordemos que ahora pues, nos ha llegado el rumor de que quieren realizar una especie de puente o acueducto de unos 700 metros desde el antiguo enlace de... Sí, bueno. Esto como engrasar el tronco para meterlo por la puerta. Sí, bueno. Entonces, claro, estos 700 metros de puente que quieren realizar, aparte de tener, sigue teniendo afección, evidentemente sería menor, pero la afección indirecta, esa nube, sobre todo esa platanera, los costes de la misma, porque claro, sería más complicada también la obra. Claro, sería una obra faraónica y los costes de la misma, pues ahí se dispararían. Yo creo que no hace falta ni señalar que hay otros problemas más acuciantes para invertir este dinero. Hombre, esta alternativa, pues evidentemente, en cuanto a costes es mucho más sencilla, mucho más fácil, los reduciría bastante. Esperamos y agradecemos de nuevo eso, el Gobierno de Canarias que nos esté tomando en consideración nuestras alternativas. Creemos que con los datos y sobre los planos pues, se ve que son alternativas, digamos, razonables, y por eso yo creo que el Gobierno y los representantes del mismo pues digamos que han escuchado nuestras peticiones. Pues esperemos que así sea. Con esto recordamos que así me gustaría terminar, porque ahora tenemos que esperar a ver qué sale de esas reuniones, qué sale de esa votación de la PNL, pero me gustaría subrayar lo que ya hemos dicho, insistido muchas veces, se les ha acusado a ustedes de poner en riesgo el dinero que va a venir para la carretera de la costa, pero es que ustedes están poniendo sobre la mesa alternativas con las que también serían con ese dinero, es decir, volvemos a insistir en que no queramos que se haga, sino que simplemente lo que queremos es que la menor afección posible. Por supuesto. A nosotros sí es verdad que nos han señalado con esto, pero obviamente hemos sido muy flexibles, hemos utilizado los pocos medios de los que disponemos para buscar alternativas para que se haga sin causar tanto daño, y nos hemos cansado de repetirlo, siempre que hacemos una intervención lo decimos, no estamos en contra de la carretera de la costa, en ningún momento pretendemos que no se haga, volvemos a decir lo mismo, hay que reconectar, hay que reconstruir, queremos que sí, que se haga, pero que se haga correctamente. Entonces obviamente a esa postura pues no vamos a permitir que nos culpen de ello, porque obviamente no es la intención de la plataforma en ningún momento. Yo creo que en relación a lo que decía Cecilia, creo que incluso ha habido por parte de los afectados, de los vecinos, una cierta generosidad en este sentido,
poniendo sus recursos y cediendo incluso en peticiones que podrían ser legítimamente defendidas, como sería la simple restauración de la vía anterior, pero entendemos que contra el progreso tampoco podemos ir. Es lógico y normal que si tenemos la posibilidad de realizar una mejora, bueno, pues realicémosla, pero también hagámoslo, pues digamos, con un consenso también vecinal y buscando la menor afección posible. En este sentido, han sido nuestras alternativas y han sido nuestras actuaciones. Yo creo que se entiende cuando se ve, sobre todo también cuando se ve sobre el terreno, porque es que sobre el terreno es algo muy flagrante y esperamos, de verdad, esperamos una respuesta positiva. Nosotros estamos siempre abiertos a sentarnos con quien nos tengamos que sentar y defender nuestra postura de la mejor manera. Pues por el momento nos vamos a sentar el miércoles 29 con el consejero Chano Franquis, así que estaremos con la mira puesta en esa reunión que esperemos, como hemos dicho, que salga de ahí de verdad algún fruto y un antes y un después de toda esta lucha. Elías Navarro, Cecilia García, muchísimas gracias, suerte y bueno, nos veremos muy pronto por aquí de nuevo para saber cuáles han sido las conclusiones de esa reunión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias.